Que el pandillero que entre, que sepa que aquí lo vamos a responder a tiro, a bolía, a puño, como entiendan ellos. Los recientes ataques de bandas armadas a vuelos comerciales en Haití mantienen preocupados a senadores en República Dominicana. Un país sin gobierno. La frontera tiene que seguir siendo resguardada como ha estado ahora con mucho más preponderancia por el tema de que los pandilleros estaban cerca. Algunos legisladores sugirieron incluso suspender temporalmente la contratación de mano de obra haitiana y solo permitir el ingreso de ciudadanos del vecino país para intercambio comercial. Aquí no se va a permitir ni en la frontera ni en ninguna parte del país el caos que vive lamentablemente el pueblo haitiano. Aquí hay que tomar medidas drásticas con lo que le alquilan casa a los haitianos, esa es una. Aquí hay que tomar medidas drásticas con los constructores y aquí hay que tomar medidas drásticas con los finqueros y también con los hoteleros. Otros legisladores como Santiago Zorrilla pidieron acelerar el proceso de identificación de extranjeros como parte del protocolo de seguridad. Usted tiene 50 años, un ciudadano haitiano viviendo en su casa y no sabe cómo se llama. Un haitiano, usted tiene que saber con quién usted está conviviendo. Yo creo que el gobierno ha venido tomando las medidas. El tema es que Haití sigue siendo un grave problema ya, no solamente para la República Dominicana, sino para toda la comunidad internacional. Ahí comienzan ya a manifestarse actos de terrorismo. Y cuando se dan actos de terrorismo en un país, lo lógico es que el Consejo de Seguridad se reúna y autorice una intervención multilateral. Todas las estrategias que se han diseñado para darle una respuesta al tema haitiano, todas han fracasado. Entonces ya lo único que queda ya es una intervención multilateral. De eso es de lo que se trata. Yo creo que el Consejo de Seguridad, y ese es un tema que no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar también a los Estados Unidos, que tienen más de 5 millones de haitianos residiendo en esa nación. Justamente ante eso, muchos están pidiendo que el gobierno dominicano explique por qué habían presencia de agentes estadounidenses en la frontera. ¿A qué se debe, qué usted entiende que se debe esta presencia de agentes de Estados Unidos? No, yo pienso que eso habría que preguntárselo a las autoridades dominicanas, porque a fin de cuentas se trata de que hay temas que tienen que ver con la seguridad. Y ya este tema está, vuelvo y te reitero, no solamente impactando a nuestro país, sino también a los propios Estados Unidos. Esa es una realidad. Mira, asumiendo que la historia de Haití está marcada por líderes con dudas dentro de lo que ha sido su comportamiento, pero que de igual manera esos líderes han marcado la desgracia en unos que otros procesos históricos de ese país y que lamentablemente de igual manera la ciudadanía entiende y ha asimilado que ese comportamiento ha generado consigo situaciones bastante irritantes, preocupantes, escalofriantes y que por demás en el escenario que nos encontramos ahora en medio de este contexto donde las guerras, los asesinatos, las pandillas, grupos armados, cómo esto tiene y genera consigo un entorno bastante tenebroso y de terror. En las últimas 2 semanas, esos grupos armados se comprometieron y juraron que iba a haber un derramamiento de sangre. Lamentable y desgraciadamente han cumplido con lo que dijeron y publicaron en las redes sociales. Cuando se habla de Haití, un país sumido en una triste y desgarradora situación que no es la excepción en el escenario en el cual nos encontramos ahora. Me explico. Cuando usted pasa balance a lo que ha sido ese proceso y que por demás, cuando observamos que esa nación, que ese país, que esa población está respirando o, en el peor de los casos, la están llevan en este componente que tiene que ver respiración asistida. Y fruto de estar dentro del marco de una respiración asistida, vamos a llamar acá un coma inducido. ¿Y quiénes son los responsables de llevar a ese país a un coma inducido? Ya hemos sido bastante reiterativos acá en plantear las tríadas. Las tríadas la conforman las bandas, grupos de criminales, sectores empresariales
y politiqueros. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí tienen que ver con la cantidad de personas obligadas a abandonar sus hogares en los últimos días. Escuchen, en los últimos días, por encima de las 8,000 personas haitianos, esas personas obligadas a abandonar sus casas, sus hogares, porque las bandas están desangrando esa población. Y en medio de la desesperación, ellos están actuando, procurando sobrevivir a la embestida brutal de los delincuentes y de los asesinos. Porque estamos al frente de guerras de pandillas, asalto a cárceles y grandes protestas que tienen sumido a Haití en una anarquía total. Y ahí está la muestra. Ahí está la muestra donde en las últimas, les reitero, 2 semanas, las poderosas bandas han inducido el coma a un país que ya estaba con respiración asistida. Y eso es un entorno bastante peligroso, ver esa población tener que huir a centros de refugiados como ustedes están viendo, por la tenebrosa situación que están viviendo. Un entorno, les reitero, de terror, de angustia, de desesperación, hambruna. Pero eso tiene naturalmente un impacto a territorio dominicano y por parte lo voy a abordar, porque esas imágenes son lamentables de una población que no encuentra paz, sosiego, tranquilidad, y que el instinto de sobrevivencia, la presión en la cual se encuentran bajo los cimientos de las desgarradoras garras de los grupos de criminales y de esas guerras de pandillas que están azotando a esa población. Del lado dominicano están las reacciones, y esas reacciones tienen que ver con un llamado que se le hace a las autoridades dominicanas con el tema debilidad en la frontera. Adelante. Que el pandillero que entre, que sepa que aquí lo vamos a responder a tiro, a bolía, a puño, como entiendan ellos. Los recientes ataques de bandas armadas a vuelos comerciales en Haití mantienen preocupados a senadores en República Dominicana. Un país sin gobierno. La frontera tiene que seguir siendo resguardada como ha estado ahora, con mucho más preponderancia, por el tema de que los pandilleros estaban cerca. Algunos legisladores sugirieron incluso suspender temporalmente la contratación de mano de obra haitiana y solo permitir el ingreso de ciudadanos del vecino país para intercambio comercial. Aquí no se va a permitir ni en la frontera ni en ninguna parte del país el caos que vive lamentablemente el pueblo haitiano. Aquí hay que tomar medidas drásticas con lo que le alquilan casa a los haitianos, esa es una. Aquí hay que tomar medidas drásticas con los constructores, y aquí hay que tomar medidas drásticas con los finqueros y también con los hoteleros. Otros legisladores como Santiago Zorrilla pidieron acelerar el proceso de identificación de extranjeros como parte del protocolo de seguridad. Usted tiene 50 años, un ciudadano haitiano viviendo en su casa y no sabe cómo se llama. Un haitiano, usted tiene que saber con quién usted está conviviendo. Gracias a Rafael por ese material. Y a propósito de ver cómo los haitianos, a lo largo y ancho de su proceso histórico, están acostumbrados a sus maquinaciones, a sus comportamientos violentos, y cuando se desangra un país y cuando lo llevan a ese proceso de inframundo, espere que las consecuencias son catastróficas y serias. Cuando digo que las bandas hace unos días dijeron: vamos a ser mucho más violento, vamos a desangrar, y todo aquel ciudadano que no cumpla con el llamado nuestro de no salir a las calles, asumirá las consecuencias. Pues lamentablemente, miren ese caso. Esta joven uróloga,
Miren cómo es que se toca, no fondo, porque ellos cumplieron con que se va a derramar mucho más sangre. Los niveles tan elevados de imprudencia, de insolencia, de desorden, pasa balance. Esa joven uróloga que ustedes están viendo ahí, fue asesinada, para que tengan una idea. Estamos al frente que la crisis de violencia en Haití se cobró la vida de esa doctora uróloga, Deborah Pierre. Ella fue asesinada a balazos al salir de la clínica de su padre en Puerto Príncipe. Saliendo de la clínica de su padre, esa uróloga la asesinaron. Este trágico acontecimiento, este ataque vulgar, delincuencial contra una profesional de la salud, es una señal clara del derrotero y de la anarquía y los hechos sangrientos que marcan el termómetro de una sociedad que brota sangre, que se construye bajo la insolencia y la sangre derramada de gente inocente. Acabar con la vida de esa joven doctora tiene que enviar señales claras de que no estamos al frente de cualquier hecho, sino que las guerras de pandillas, que los pandilleros con sus actuaciones inhumanas no conocen límites. Y al no conocer límites, el siguiente caso, maestro, por favor, la foto. Médicos Sin Frontera. Porque tanto son los delincuentes pandilleros como de igual manera policías al servicio de los peores intereses en Haití. Médicos Sin Fronteras, 2 de 3 personas heridas de bala y 2 pacientes que murieron tras ser, o escuchen esto, los pacientes que iban en una ambulancia fueron atacados a tiros y lamentablemente 2 pacientes murieron. ¡Qué desgracia! De verdad que cuando usted ve este escenario y las graves denuncias que se están haciendo con relación a este acontecimiento, que una llamada fuerza del orden y miembros de un grupo de autodefensa rodearon la ambulancia, pincharon los neumáticos y lanzaron gases lacrimógenos al personal que se encontraba en el interior del vehículo para obligarlo a salir. Y posteriormente lo ejecutaron. A 2 de ellos fueron ejecutados según Médicos Sin Fronteras. Miren ustedes el escenario de terror en Haití. Qué desgracia y qué tan costoso es lo que están pagando los haitianos, los indefensos, ante el comportamiento más draconiano, inquisidor, demoledor de una minoría que ha monopolizado la violencia. Esos engendros del demonio, con su capacidad, maquinaciones para acabar con la vida de los demás. Escuchemos. Yo creo que el gobierno ha venido tomando las medidas. El tema es que Haití sigue siendo un grave problema ya, no solamente para la República Dominicana, sino para toda la comunidad internacional. Ahí comienzan ya a manifestarse actos de terrorismo. Y cuando se dan actos de terrorismo en un país, lo lógico es que el Consejo de Seguridad se reúna y autorice una intervención multilateral. Todas las estrategias que se han diseñado para darle una respuesta al tema haitiano, todas han fracasado. Entonces ya lo único que queda ya es una intervención multilateral. De eso es de lo que se trata. Yo creo que el Consejo de Seguridad, y ese es un tema que no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar también a los Estados Unidos, que tienen más de 5 millones de haitianos residiendo
en esa nación. Justamente ante eso, muchos están pidiendo que el gobierno dominicano explique por qué habían presencia de agentes estadounidenses en la frontera. ¿A qué se debe, qué usted entiende que se debe esta presencia de agentes de Estados Unidos? No, yo pienso que eso habría que preguntárselo a las autoridades dominicanas, porque a fin de cuentas se trata de que hay temas que tienen que ver con la seguridad. Y ya este tema está, por el y te reitero, no solamente impactando a nuestro país, sino también a los propios Estados Unidos. Esa es una realidad. Y por eso es que nosotros decimos que yo creo que en esta ocasión ya llegó la hora para que ese país lo intervenga. O sea, ahí no hay Estado, ahí no hay instituciones, ahí todo lo que se nombra como autoridad dura poco. Entonces ahí lo que hay es un estado de anarquía. Y cuando los estados de anarquía se propician, después es muy difícil contenerlo. Entonces yo creo que ya llegó la hora. No hay de otra que no sea la intervención multilateral de ese país. Con el atentado de los aviones, ¿usted cree que Estados Unidos pueda despertar ahora? Ojalá. Pero más que los Estados Unidos es el Consejo de Seguridad, que a fin de cuentas es el que va a tener que autorizar eso. Lo que sí es que hay precedentes que cuando se han dado situaciones como la que se están dando en Haití, el Consejo de Seguridad inmediatamente ha autorizado la intervención multilateral. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se está esperando? Cuando cada vez la situación se complica más y es más grave para los países del área. Mira, cuando se le preguntó a Servio Tulio con relación al tema, la presencia de militares en la frontera, hace unos días ocurrió este acontecimiento donde militares estadounidenses, la zona fronteriza dominico-haitiana, llegaron allí a supervisar, inspeccionar. El gobierno no dijo absolutamente nada el porqué de la presencia de militares estadounidenses. No dijo nada, absolutamente nada dijo y no ha dicho todavía. ¿Por qué esos militares estadounidenses hicieron acto de presencia? No es la primera vez que ocurre un acontecimiento de esta naturaleza. No es ni será la primera ni última vez que ocurra un hecho de esa envergadura. En esas imágenes, por favor, maestro, para que vean ustedes a qué me refiero, ahí les estamos presentando cuando ellos estaban hace unos días, y se lo presento por lo que se le preguntó a Servio Tulio Castaño, el porqué de la presencia de ellos en territorio dominicano, frontera dominico-haitiana. Que están inspeccionando para ver cómo son las migraciones, cómo la Dirección General de Migración está llevando el proceso de deportar indocumentados haitianos, pero nadie del gobierno ha dicho nada. Nadie. Y es cuestionable. Es cuestionable. La sociedad tiene que cuestionarse y acá debe de surgir las interrogantes, el porqué de la presencia militares estadounidenses en territorio dominicano, en la zona fronteriza. ¿Qué procuran? ¿Qué buscaban? El interés de por qué en medio, en el contexto en el que nos encontramos ahora. Escuchemos. El gobierno se ha manejado con populismo frente al tema porque por un lado descuida la frontera, la vigilancia de la frontera, y luego que está el problema ya generado, entonces procede con medidas, con anuncios rimbombantes como la deportación masiva, etcétera, pero la cantidad de ilegales que siguen entrando, el tráfico, el negocio que hay con el tráfico de ilegales en la frontera continúa, persiste en nuestro país. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno, que es su responsabilidad, es resguardar la frontera y nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que de hecho hay que aprovechar para recordarle a los dominicanos que una parte del territorio nacional está del otro lado del muro. Nosotros hicimos la denuncia y reiteramos que eso es algo que tiene que ponerse, se le tiene que poner atención. ¿Debe el gobierno dominicano dar explicaciones de por qué agentes estadounidenses estaban en la frontera hace poco? Bueno, sería bueno siempre que el gobierno dé explicaciones sobre cualquier cosa que llame la atención en la opinión pública. Yo creo que es un ejercicio transparente explicarle a la población cualquier cooperación, cualquier medida que se esté tomando con otro gobierno.
pero lo más importante es el cuidado de nuestra frontera. No vamos a hacer nada con deportaciones. Igual, el anuncio que se hizo sobre el aumento de las parturientas haitianas es una consecuencia pues, del descuido de la frontera, porque después que están aquí, pues imagínense, ¿qué podemos hacer? Ante la suspensión de ayuda de la ONU a Haití, ¿usted cree que habrá una avalancha de haitianos hacia República Dominicana? Yo creo que no va a ser muy diferente de lo que ya hay, porque la situación de Haití es frágil hace muchos años. Y bueno, lo que la comunidad internacional debe replantearse seriamente cuál es su postura de manera coherente frente a la situación difícil que vive el pueblo haitiano. Ese proceso de ebullición de Haití no es nuevo. Aquí he planteado que tenemos infinidades de antecedentes de personajes bastante oscuros y que han dejado un legado bastante nefasto en ese país. La historia haitiana es de admirar por un lado, pero de igual manera está acompañada de procesos desgarradores, una desgracia en el pensamiento cultural de la clase politiquera de ese país. Me voy a limitar a un solo acontecimiento. Un personaje bastante despiadado, desangró, aniquiló, destruyó, desbarató los cimientos de una base de pensamiento de líderes intelectuales haitianos, solo porque reclamaba un proceso de la llamada democratización en ese país. Sin embargo, cuando se habla de la figura de Francois Duvalier, 57-71, y de 71 al 86 su hijo, por eso se habla de dictadura y de igual manera de dinastía, porque acabaron con ese país. Y cuando se reconstruye la historia, de eso hemos hablado en otras ocasiones, y sobre todo la historia de Haití, hay que resaltar lo que ese pueblo ha vivido con personajes tenebrosos y oscuros. Veamos. La frontera debió estar hace rato reforzada. Sabemos que Haití tiene grandes desafíos, grandes conflictos internos de su partido que obviamente pueden afectar y trasladar el tema de la seguridad nacional a la República Dominicana. Nosotros entendemos que se supondría que ya los organismos de seguridad nacional deberían estar hace rato ponderando eso. O sea, partiendo del desconocimiento, entiendo que ese debe ser el accionar de los órganos castrenses. Hay quienes están planteando una intervención multilateral, porque ya como dice que ya hay inclusive hechos de terrorismo calificado por algunos, pues esta situación va empeorando. Mira, es que lamentablemente, ¿cuántas veces desde República Dominicana y desde otros espacios internacionales se ha pedido un apoyo de la comunidad internacional a la situación de Haití? En reiteradas ocasiones lo ha hecho República Dominicana, el presidente Abinader lo ha hecho en reiteradas ocasiones. ¿Y qué hemos tenido de parte de la comunidad internacional? Un caso omiso a eso llamado. Vamos a esperar ahora el nuevo presidente de Estados Unidos, quizás en ese espacio de conversación que pueda tener nuestro presidente, pues entiendo que obviamente podrá haber otros caminos, pero sí es necesario que se le ponga una mirada a lo que está pasando en Haití. No puede manejar sus conflictos de manera solitaria. Estados Unidos cerró el espacio aéreo con Haití, sin embargo, han descubierto presencia de agentes estadounidenses en la frontera dominico-haitiana. ¿A qué se debe esto? Que yo no te puedo responder esa información porque de verdad yo la desconozco. ¿Entiende que violenta la democracia dominicana que agentes estadounidenses estén en la frontera? Pero tiene que ser que si se da eso porque hay un acuerdo y ya las instituciones castrenses de la República Dominicana tienen conocimiento y debe haber una razón por la cual están aquí. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, cómo se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí, usted se va a suscribir. Miguel Beato se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares.
nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoyen nuestro canal y les estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.